se clasifican en dos grandes grupos: las máquinas térmicas de combustión interna y las máquinas térmicas de combustión externa. En las máquinas de combustión interna, la combustión ocurre dentro de la propia máquina, es decir, dentro del cilindro, dentro de la turbina, de lo que fuera. Nosotros vamos a encontrar dentro de este grupo los motores en general, por el ciclo Otto, por el ciclo semi-diésel o por el ciclo diésel, tanto de 4 tiempos como de 2 tiempos. El estatorreactor, que es un aparato que se utiliza actualmente como equipo de postcombustión en los motores de aviación. Esencialmente es un tubo con un venturi que aumenta la velocidad y se inyecta combustible. Y el resultado es una gran llamarada que produce una reacción en sentido contrario. Este estatorreactor no tiene partes en movimiento y se utiliza cuando el motor de aviación requiere un empuje adicional, como por ejemplo durante el despegue o durante el aterrizaje o en algunas circunstancias que lo requieran. Es un equipo que tiene el inconveniente de que no puede partir de la tierra, sino que tiene que funcionar elevado, es decir, ya tomando altura produce un exceso de empuje. Después tenemos dentro del mismo grupo el pulso reactor, que está prácticamente en desuso. La aplicación fundamental fueron las bombas B1, que se aplicaron en la Segunda Guerra Mundial, que es un motor que funciona con forma automática y por pulsos, y sí puede partir de tierra. Las turbinas de gas propias de los aviones y de las centrales térmicas son también máquinas de combustión interna. Y los cohetes, que no estaba anotado, que tanto se emplean para torpedos como para armamentos en general, para torpedos. Estos cohetes lo que hacen es producir una gran llamarada y producir un empuje para adelante. Los hay de combustión con combustible líquido, con combustible sólido, o diversos tipos. También se emplean para los viajes fuera de la atmósfera terrestre. Todos estos aparatos forman parte de las máquinas térmicas de combustión interna y de alguna forma los vamos a ir viendo, aunque sea superficialmente, cada uno de ellos. Y las máquinas de combustión externa son aquellas donde la combustión ocurre fuera de la máquina, como las turbinas de gas, donde las turbinas de vapor, donde el vapor es producido fuera de la máquina por una turbina, por una caldera o por un reactor atómico. Y los ciclos de Rankine son todas máquinas de combustión externa. También están las máquinas de vapor, pero las máquinas de vapor ya están en desuso, eran las que se aplicaban en las locomotoras. Es decir, con esto damos un pantallazo de cuáles son las máquinas térmicas habituales, por lo menos las más normales. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Empecemos por el motor, por el ciclo Otto. El ciclo Otto, también llamado de 4 tiempos, combustión a volumen constante. Es un ciclo que consta de trabaja todo dentro de un cilindro con un pistón dentro y tiene dos válvulas, una válvula de admisión y una válvula de escape. La válvula de escape es más grande que la válvula de admisión porque como sale el gas caliente requiere disipar más calor, entonces requiere más superficie. El motor en sí consta de un cilindro, que es la parte de afuera, cilindro, y un pistón, el cual tiene varios aros, como hemos demostrado acá. Aros, los 3 primeros son más finos y el último es más grueso y se llama rascaceite, y evita que el aceite que está ubicado en el cárter pase a la cámara de combustión. Cuando decimos que un motor
tiene los aros gastados o está flojo de aros, quiere decir que el aceite pasa a la cámara de combustión y produce un humo azulado a la salida, lo que está indicando que está quemando aceite. A diferencia de los motores eléctricos, donde según uno lo conecta de una manera o de otra, funciona a la derecha o a la izquierda, el motor de combustión interna arranca solo en un sentido, porque el eje cigüeñal está desfasado respecto del eje del pistón en aproximadamente 5 milímetros, así que solamente puede arrancar en un sentido. Carrera es el recorrido que hace el pistón, sería desde acá hasta esta parte de abajo, y el pistón realiza una carrera oscilatoria. Adquiere máxima velocidad un poco más después de la mitad, a las 2/3 partes, luego frena bruscamente, se detiene totalmente y luego inicia su carrera de descenso, donde ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos el cigüeñal ubicado a la derecha, llamamos punto muerto superior o punto muerto exterior, que también en muchos libros lo llaman así, al punto muerto, que es el lugar donde el pistón está detenido totalmente, ubicado más alejado del cigüeñal. Y el punto muerto inferior es el punto donde el pistón está detenido, es el punto más próximo al cigüeñal. Respecto de la disposición de los cilindros y cantidad de cilindros, hay una gran variedad. Están desde los monocilíndricos que se emplean en las motocicletas hasta motores de 12 o 16 cilindros o aún más también, con distintos arreglos. Pueden ser totalmente en línea, uno detrás de otro, como en el caso del Ford Falcon, que tenía los motores de 1600 centímetros cúbicos actuales, que tienen los cuatro cilindros en la línea. Puede ser transversal, como los motores Renault, los motores Volkswagen, o puede ser ubicado longitudinalmente, como en el caso de los Ford, que están longitudinalmente al motor, al vehículo. Después están los motores en B. Los motores en B en realidad son dos motores en uno. Son dos motores de 4 cilindros en general cada uno, ubicados con un ángulo de 60 grados aproximadamente, y funcionan en forma sincronizada, todos con el mismo cigüeñal. Pero también hay motores en B con cilindros opuestos, en cuyo caso se llaman boxer, y tienen los cilindros están en plano con un ángulo de 180 grados. Y hay motores de boxer de 12 cilindros que los fabricó por ejemplo, Ferrari, construyó ese tipo de motores. También los hay más pequeños, hay hasta de 3 cilindros en boxer en una misma línea. Y también están los motores de tipo estrella, donde los cilindros van ubicados en forma radial en un mismo plano. Hay gran cantidad de cilindros, los pistones toman distinta posición, hay un único cigüeñal, y la gran ventaja de este motor es que es muy angosto, muy finito, es ideal para aviación. Hoy, como los aviones en general, todos trabajan con turbina, el motor en aviación está desplazado, pero no por eso no dejó de existir. Bueno, el ciclo en sí comienza, lo tenemos mostrado acá, yo he dibujado una línea de punto, lo vamos dibujando en línea llena a medida que lo vamos desarrollando. Nosotros vamos a trabajar con un diagrama presión-volumen total. En toda termodinámica se empieza a trabajar con un diagrama presión-volumen específico. Presión-volumen específico. Pero ocurre que la evolución 0,1, que es la aspiración, donde el pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior, produciendo un vacío que llena con una mezcla de aire y combustible, en realidad aumenta el volumen, pero no aumenta el volumen específico, porque aumenta el volumen, pero aumenta también la masa. Entonces el punto es un solo estado. Entonces, si yo tuviese que representar un diagrama presión-volumen total, por el volumen específico, este ciclo sería así. Y ahí terminaría.
En cambio, los ciclos que normalmente se muestran también tienen las carreras de aspiración y barrido, que en un diagrama PV no se puede mostrar. Por eso usamos el diagrama presión-volumen total y lo hacemos en correlación con la posición del pistón. Entonces, comenzamos en el punto 0, estamos a presión atmosférica, temperatura ambiente, es el aire tal cual como está, solamente pasa por un filtro que prácticamente no lo afecta, y comienza su carrera del punto muerto superior al punto muerto inferior a presión constante, presión atmosférica, yendo en este sentido. Como decimos, el 0 y el 1 son el mismo estado termodinámico, así que no se analizan. Todo esto se hace con la válvula de admisión abierta y la válvula de escape cerrada, en este caso. Luego, llegado al punto muerto inferior, llegamos al punto 1, donde se cierran ambas válvulas, siempre el ciclo teórico, ¿no? Que ya vamos a ver el ciclo real, y comienza una carrera de compresión. O sea que esto era admisión, acá teníamos la admisión, y acá tenemos la compresión, que es una evolución teóricamente adiabática, es decir, de la ecuación P por B a la K igual constante. Esta evolución llega hasta el punto muerto superior, donde adquiere una determinada presión. Acá es P por B a la K igual constante, donde, como recordarán de termodinámica, K es la relación de volúmenes específicos, de calores específicos a presión constante y a volumen constante, y para el aire valía 1,40. Luego llegamos al punto 2, enciende la mezcla, salta la chispa en la bujía, se enciende la mezcla y se ceden Q1 kilocalorías. En realidad, en forma instantánea, en la práctica no es así, porque hay un recorrido y por más que la bujía salte la chispa y esta distancia sea de apenas unos milímetros, tarda un tiempo, así que debemos tenerlo en cuenta cuando hagamos el ciclo real. Todo esto ocurre con las dos válvulas cerradas y se ceden Q1 kilocalorías, alcanzando el motor una altísima presión. Nosotros vamos a calcular esa presión y van a ver que tiene valores muy altos, pero en realidad no ocurre eso, porque el ciclo, como empieza a desplazarse hacia la derecha, cae rápidamente y se redondea el ciclo, perdiendo muchísima presión, perdiendo trabajo, por supuesto, haciendo que su rendimiento sea muy malo, pero siendo posible su construcción. Lo que se quema en realidad es una mezcla de aire y combustible. Si ustedes analizan la relación, si ustedes analizan la fórmula química del combustible, tiene carbono, tiene hidrógeno y uno le agrega oxígeno como comburente para poder producir la combustión. En realidad, la proporción de la mezcla es de 16 kilos, acá está, todo es para 1 kilogramo de mezcla, 16 kilos de aire, yo lo había anotado esto acá, 16 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible. La relación, la masa de aire sobre la masa de combustible es 16 kilos de aire por cada kilogramo de combustible. Pero, en realidad, en volumen es mucho mayor, porque el volumen el peso específico del aire es de 1 kilogramo por metro cúbico, en el mejor de los casos, y el peso específico del combustible es de 0,8 kilogramos sobre decímetro cúbico, de manera que la relación está cerca de 40.000 volúmenes de aire por volumen de combustible, lo que está indicando de que el ciclo es un ciclo esencialmente de aire, y nosotros lo vamos a manejar como tal. Es un ciclo de aire con las constantes del aire, calor específico a volumen constante del aire 0,17 kilocalorías por kilogramo por grado Kelvin, se acuerdan que este era el menor. C sub P es el calor específico a presión constante, que acá no se aplica, es 0,24 kilocalorías por kilogramo por grado Kelvin. Y la constante del gas es 29,28
que es la del aire, por supuesto, porque el combustible prácticamente no interviene, es 29,28 kilogramos metros sobre kilogramo por grado Kelvin, y representa el trabajo que realiza la unidad de masa, el trabajo en kilogramos que realiza la unidad de masa por cada grado Kelvin de aumento de temperatura. Entonces vamos analizando los tiempos, los puntos. El punto 1, tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es 1,033 kilos por centímetro cuadrado, 10.330 kilos sobre metro cuadrado. Todos los estudios se realizan para 1 kilogramo de mezcla, como en toda termodinámica. La temperatura, tampoco hace falta calcularla, es la temperatura ambiente, es 16 grados centígrados, 16 grados centígrados, más 273, me voy a 288 grados Kelvin. La cilindrada es lo que desplaza el pistón, lo que mueve, lo que aspira, y vale pi, diámetro del cilindro al cuadrado sobre 4, por la carrera, por el número de cilindros. El número de cilindros, acá nosotros analizamos para un cilindro solo, así que ese número de cilindros acá no interviene, y es V1 menos V2. V1 menos V2. La relación de compresión es cuánto el volumen aspirado se comprime hasta cuando pasa del punto muerto inferior al punto muerto superior. En los motores antiguos esta relación era de 8. Los motores tipo Falcon, Hindenburg, Jeep, Estanciera y todo ese tipo de motores era de 8, 8,5, y hoy estamos trabajando con 14 o más relación de compresión. El problema de la relación de compresión es que cuanto más relación de compresión tiene el motor, mejor rendimiento. Pero la nafta, el combustible, tiene que ser de mejor calidad. Hay un índice que se llama índice de octanos, que indica cuántas veces se puede comprimir el combustible sin que explote espontáneamente antes de llegar al punto muerto superior, porque lo peor que me podía ocurrir es que el combustible explotara antes de llegar al punto muerto superior, y entonces es como que lo golpea en el sentido contrario cuando todavía no terminó su carrera de compresión. Actualmente se emplean combustibles de 96, 98 octanos en las estaciones de servicios, pero para aviación hay de 100, 120 octanos, con relación más alta todavía que el octano, que ese sería el combustible que cuando se creó la escala de octanaje era el mejor que había. Hoy hay superiores. La relación del volumen desplazado al volumen 1 es V2 menos V1 sobre V1, 1 menos 1 sobre ρ. 1 menos V2 sobre V1 es 1 menos 1 sobre ρ. 1 menos 1 sobre ρ. Muy bien. Entonces tenemos la temperatura, tenemos la presión. El volumen lo sacamos de la ecuación de estado. P1 por V1 igual a R por T1, despejo V1, hago las cuentas y obtengo que vale 0,8162 metros cúbicos por kilogramo. Y acá resumo los valores correspondientes al estado 1. Volviendo sobre el cigüeñal, decíamos que el motor, el cilindro, perdón, el pistón, realiza un movimiento alternativo, y cada vez que acelera tiene luego que frenar y tira sobre el cigüeñal, generando fuerzas alternas de inercia. Fuerzas alternas porque son de ida y de vuelta, y de inercia porque es lo que tengo que frenar o acelerar el pistón. Estas fuerzas alternas de inercia están solamente compensadas para los motores radiales de 3 tiempos, de 3 cilindros. Los demás todos tienen fuerzas alternas de inercia. Y acá tenemos dibujado un cigüeñal, y los puntos de apoyo, acá le he puesto 4, pero puede tener menos, o depende de la cantidad de cilindros, se llaman bancadas. Acá estamos dibujando un contrapeso, porque este cigüeñal, como es un árbol acodado, tiene que quedar totalmente balanceado. Si estuviera desbalanceado, el motor tiende a galopar, a moverse, y termina rompiendo las patas del motor. Entonces tiene que estar totalmente balanceado, y para eso se colocan contrapesos que son de gran tamaño y que hacen que uno pone en marcha el cigüeñal y puede parar en cualquier posición y no siempre en la misma. Cuando está siempre en la misma es porque el cigüeñal está desbalanceado.
Bueno, el punto 1 está analizado. El punto 2, tenemos como una compresión, lo tenemos indicado ahí, ahora lo hacemos. Acá recibe Q1 kilocalorías de la mezcla, de la quema de la mezcla. Luego continúa con una expansión. Acá tenemos la explosión, ¿no? Explosión o ignición. Y acá tenemos la expansión, que también, lo mismo que la admisión, es teóricamente adiabática. En realidad no lo es. Son todas politrópicas. Pero la politrópica también es una adiabática. La adiabática es una politrópica. Todas las evoluciones, recordarán, son politrópicas. Pero estas particularmente son adiabáticas. O sea, sin intercambio de calor entre el sistema y el medio. Y eso ocurre porque son tan rápidas que no dan tiempo a que transmitan calor. Sin embargo, no es así. Porque ustedes saben que los motores, todos, tienen refrigeración. Unos por aire, otros por agua, que el agua en realidad es un fluido intermediario que termina transmitiendo al aire el calor, pero todos absorben calor, o sea que todos no son adiabáticos, ninguno de esos adiabáticos. Pero para la teoría es adiabático. Nosotros analizamos la teoría para después poder comparar con la realidad y ver la diferencia que hay. Al llegar al punto 4, en una expansión adiabática, se abre la válvula de escape, o sea, se abre la válvula de escape, todo eso estaba con ambas válvulas cerradas, ahora se abre la válvula de escape, escapa rápidamente el combustible, la mezcla de aire y combustible quemada, hacemos la evolución 4.1 y terminamos con un barrido. El barrido es cuando yo estoy empujando con el pistón los gases quemados para producir una buena limpieza y evitar que estos gases quemados actúen como veneno para el próximo ciclo. El punto 2, lo tenemos acá, vemos que el punto 2 tiene el mismo volumen que B0 y la relación B1 sobre B2 es la relación de compresión. Así que puedo despejar B2 fácilmente de B1 sobre ρ y me sale 0,102. 1 y 2 están relacionados con menos de una adiabática, entonces P por B a la K es constante. Obtengo la presión y la calculo. Y también por ser una adiabática, T por B a la K menos 1 es constante y puedo sacar la temperatura. Y acá resumo los valores de volumen, presión y temperatura para el estado 2. El estado 3 en realidad no es un tiempo, sino que está mezclado con la expansión. Es donde se cede el calor. En el punto 3, el volumen de 3 es igual al volumen de 2, así que no lo tengo que calcular. Pero lo que sí tengo que calcular es la cantidad de calor aportada. Para eso recuerdo la idea del poder calorífico de la nafta. ¿Qué es el poder calorífico? El poder calorífico es la cantidad de calor que 1 kilogramo de combustible logra liberar. Pero todos los combustibles tienen hidrógeno, de manera que el hidrógeno al reaccionar con el oxígeno forma una proporción de agua y ese agua tiene que estar en forma de vapor disuelto dentro del aire. Entonces, ese vapor, para poder estar en estado de vapor, tengo que aportarle el llamado calor latente, que son 540 kilocalorías por kilogramo, de manera que el poder calorífico que el combustible da en realidad está más de 11.000 kilocalorías por kilogramos, pero lo útil, lo que realmente voy a usar son 10.500, porque 540 tengo que usar para poder mantener el gas agua en estado de vapor. Entonces la cantidad de calor aportado es el poder calorífico inferior por la masa de combustible, pero la masa de combustible, como la relación estequiométrica, F que está acá, es humedad de aire sobre humedad de combustible, puedo relacionarla con la masa de aire, que es más fácil calcularla. Y la calculo acá, 0,0782 kilogramos de aire por kilogramo de mezcla. Todo es relacionado con 1 kilogramo de mezcla. Entonces calculo la cantidad de calor aportada, 10.500 por 0,0782,
me da 821 kilocalorías. El volumen de 3 es lo mismo que el volumen de 2, así que no necesito calcular. Y de la expresión del calor, sé también que otra manera de calcularlo sería calor específico a volumen constante. A volumen constante, estaba bien hecho porque es a volumen constante. Acá está volumen constante. Ahí. Es T3 menos T2, es el calor específico, y el calor aportado es calor específico a volumen constante por T3 menos T2, despejo de esta expresión T3 y obtengo el valor. Esto es 0,17. 0,17. El calor específico a volumen constante es menor. La cuenta, si quieren verificarla, está bien hecha, está mal copiado nada más. Y por último, me falta la presión. La presión de 3 está relacionada por la ecuación de estado, pero como B2 es igual a B3, las puedo simplificar y obtener el valor de P sub 3 de la ecuación de estado. El punto 4 es donde yo abro la válvula de escape, escapa todo en la mezcla, como habíamos dicho recién, y baja hasta el punto 1. El punto 4 tengo que B4 es igual a B1, así que lo copio directamente. 4 y 3 están relacionados por medio de una adiabática, o sea que P4, B4 a la K es igual a P3 por P sub 3 a la K. Despejo P sub 3 y obtengo la presión. T sub 4 y T sub 3 están relacionados por medio de una adiabática también. Puedo despejar T sub 4 de esta expresión. Y por último, puedo calcular el calor específico, el calor que devuelvo a la atmósfera, que es el calor específico a volumen constante, 0,17 por T4 menos T3, T4 menos T1, y lo calculo y resumo los valores. También puedo calcular el rendimiento. El rendimiento es el trabajo sobre el calor aportado. Entonces, como es la ecuación de estado, la ecuación del primer principio, para sistemas cerrados, como cumple un ciclo, todo esto, el estado inicial coincide con el estado final, y como la energía interna es función exclusiva de la temperatura y función exclusiva de la posición y no del camino empleado a recorrerlo, U2 es igual a 1 y Q es igual a por L, pero Q es igual a Q1 menos Q2, así que lo reemplazo y obtengo el rendimiento de 0,563, que es un rendimiento térmico. Y va a ser bastante menor el rendimiento real que el rendimiento térmico calculado acá. Vamos a tener un rendimiento total de 0,30 aproximadamente del motor. Y además después tenemos la fricción de los neumáticos contra el asfalto, de la carrocería contra el aire, las fricciones en general, lo que va a hacer que el rendimiento del motor, del vehículo, del automóvil, sea bastante peor que 0,30, o sea que es una máquina de mal rendimiento, pero lo que es muy práctica y es autónoma y puede trabajar donde no hay energía eléctrica. Bueno, en el video siguiente vamos a deducir la fórmula del rendimiento y vamos a demostrar que el rendimiento en realidad no depende de las temperaturas, sino que depende solo de la relación de compresión. Eso está indicado en el video 2 y vamos a ver que da el mismo valor, por supuesto. Y vamos a ver los distintos otros rendimientos que tiene el motor hasta llegar a la potencia del freno, que es la que obtengo de salida, que es la que realmente utilizo. Bueno, esto es todo.